Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día. Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Llegó a Buenos Aires Santiago Arias. Firmará contrato después de pasar exámenes médicos con Independiente por 2 años. Llega de Bahía. Ha dicho Gustavo Quinteros, tiene experiencia, es un jugador de selección que jugó en equipos grandes y espero que le vaya bien. Tiene que pelear el puesto con Godoy, con Leonardo Godoy, que es el titular de esa posición. Pero se mantiene activo. Es necesario mantenerse activo. Santiago Arias. En algún momento se mencionó la posibilidad de que llegara Atlético Nacional, cosa que al final no se dio. Yasser Asprilla fue recibido con todos los honores en Turquía. Llegó cedido al Galatasaray. La negociación rondaría los 23 millones de euros. Esa es la opción de compra, en función de objetivos, que entre otras cosas no son de difícil cumplimiento. Ese jugador fue comprado por el Girona por 18 millones de euros. Es la cifra más alta que ha pagado el equipo catalán por un jugador. Y la verdad, irregular. Tuvo chispazos, momentos, ratos de brillantez, pero terminó siendo un jugador alternativa. Y Michel no lo usó de manera reiterada. Viene bien el préstamo por 2 razones. La primera, deportiva, seguramente va a tener una mejor opción de competir en este semestre, de tener minutos, de jugar, de poderse perfilar para selección. Y aparte de eso, un tema económico, ¿no? La recuperación de la inversión. Porque si se llega a concretar la venta por 23, en esa opción que hay con el Galatasaray, recupera los 18 y se gana una platica de más. O sea que terminaría siendo una inversión, no propiamente deportiva, pero sí económica. Yasser ha tenido altas y bajas, momentos brillantes, épocas. Me parece que todavía no ha madurado lo suficiente como para poder encontrar cierta estabilidad. Más bien, Juanfer Quintero fue el fin de semana uno de los destacados en la apertura del campeonato argentino. Le dieron 7 puntos, participó en la jugada del gol, escribió Olé el sábado, un centro perfecto de tiro libre para el gol de cabeza de Montiel. Antes de eso se había mostrado muy participativo y con injerencia en el armado. Arriesgó con pases filosos, no siempre acertados. Probó suerte con un remate de media distancia que le tapó Miño. Un gran pase profundo a Subiabre. Por él entró Salas. Primero es capitán de River, segundo está jugando, tercero tiene continuidad, cuarto tiene influencia en las anotaciones, es otro que tiene que mantener ritmo de competencia por sus características físicas, por llamarle de alguna manera. Por su biotipo, él tiene tendencia a la obesidad. Es necesario que tenga continuidad, que tenga minutos. Y River se los está dando. El que no jugó fue Castaño por una gastroenteritis. Entonces está marginado del equipo por ahora, pero es otro que tendrá que recuperar el tono pronto, porque si no va a ser muy complejo. Los que juegan en Brasil tuvieron un fin de semana excelente. Serna volvió a reportarse, está haciendo goles por cantidades y no es goleadora. Flu le ganó a Fla 2-1 y fue el titularísimo. Más bien a Carrascal, partido medio opaco, ¿no? No le salieron las cosas bien, pero lo de Serna sí muy bueno, muy bueno. Y sigue Boca
detrás de esa posibilidad. Dice Fluminense que lo vende, pero que lo vende por plata, no por monedas, que es lo que generalmente ofrecen los argentinos. Los de Vasco, que es el equipo colombiano de Brasil, tiene 4. Tiene a Cuesta, que no jugó. Tiene a Johan Rojas. En Colombia estuvo en Equidad y después se fue al fútbol mexicano. Y Monterrey lo ha cedido a Vasco. Hizo 2 asistencias en la victoria de su equipo. Este fin de semana frente a Boavista, 3-0 ganaron. Y él participó de 2 de las acciones. Y el Tinito Gómez, que marcó uno de los goles. Ese sí es titular indiscutido del equipo de Diniz. Y ahora llega Marino. Marino ya viajó, ya fue presentado. Pues fue presentado a través de un video y muy seguramente se pondrá esta semana a órdenes del técnico para tener continuidad. 4 jugadores colombianos hay en Vasco da Gama, que está en la parte alta de uno de los grupos del Brasilerao. Son grupos de 6, son 2 grupos de 6. No del Brasilerao, del Carioca. El Brasilerao todavía no comienza. Del Carioca. C3, el tema C3 es este. La operación entre Paranaense y Estudiantes comenzó la semana pasada. Se había hablado de una cifra de $6 millones por C3. Están en conversaciones Estudiantes y Medellín, porque hay un porcentaje de parte del Medellín. Le pregunté ayer a don Raúl y me dijo, estamos hablando. Él se pone durito, generalmente don Raúl se pone durito y eso podría retardar la operación. Va a querer sacar Medellín el mayor y mejor provecho posible y eso me parece absolutamente claro. Pero el jugador quiere salir, el jugador quiere mejorar sus condiciones económicas. Es un muy buen momento porque se coronó campeón, fue decisivo en el título que logró Estudiantes de La Plata y eso lo vende bien. No solamente se agranda su reputación, sino que eso encuentra un valor en el efectivo. Y pues tampoco es un pelao como para decir mañana se podría dar esa oportunidad. Están en eso, no se ha cerrado, están muy cerca. Parece que Paranaense y Estudiantes ya llegaron a un acuerdo. El asunto es Estudiantes Medellín y ahí es en donde podría trancarse un poquito la situación. Suárez. Luis, es noticia, pero noticia total. Hizo los 2 goles frente al Arauca y el asunto no es que haya hecho los 2 goles, es que se ganó un partido que parecía se iba a perder inicialmente, después que se iba a empatar y en los postres consiguió el éxito. El asunto es que está logrando goles seguidos. El análisis del último mes, de 28 a 26, de 28 de diciembre a 26, habla de 9 goles. 3 goles a Río Ave, 1 gol a Gio Vicente, 1 gol a Victoria Guimaraes, 2 goles al PSG, 2 goles al Arauca y una asistencia a Casapía. 2, 4, 6, 8, 9 goles y una asistencia en un mes. En un mes. Hoy muestran, miren el arco, por dónde pone la pelota. La pone por todas partes. La pone por derecha, la pone por izquierda, la pone arriba, la pone abajo. ¿Desde dónde remata? Todo dentro del área. Solamente ha conseguido un gol desde fuera del área. Ese es un detalle muy importante. Dentro del área es un depredador, Luis. Dentro del área. Y está, ustedes pueden ver esa figura, repartido en las superficies de contacto de su cuerpo, con qué hace los goles. 14 con pierna derecha, 6 con pierna izquierda, 1 con el hombro, 1 con el pecho y 2 con la cabeza. La mete con todo. No le falta sino el estómago y quién sabe qué más. Pero el resto todo lo ha usado para empujarla y meterla. Y a eso le tenemos que agregar la cuenta con relación a Gyökeres. El punto de referencia de Luis es Gyökeres, al que llegó a reemplazar. Peleó con Mbappé el botín de oro, la bota de oro.
Goleador en mayúsculas. Claro que no ha podido asentarse en el Arsenal. El cambio es bastante grande de Portugal a Premier. Y le podría costar. Pero Gyökeres es en este momento con Isaac los dos jugadores para mostrar del fútbol sueco. En el mismo tiempo y en la misma época tienen los mismos goles, 24, porque son 24, no 22, como equivocadamente se había dicho el fin de semana, sin tener en cuenta los goles anotados en esta última fecha. 31 partidos para Luis, 24 goles. Gyökeres, 26 partidos, 24 goles. La diferencia es el número de partidos. Jugó 5 menos Gyökeres, pero a esta altura tienen el mismo número de goles, 24. 17 de Liga de Luis, 15 de Gyökeres. En Europa, 4 en Champions, y eso es lo valioso. ¿A quién se los marcó? 2 se los hizo al PSG y 3 de Gyökeres. Ahí está el comparativo entre los dos goleadores que ha tenido el Sporting de Portugal. No, lo de Luis es de época, de época. Incluso hoy hay una declaración del director deportivo que leí recientemente, del director deportivo de la Almería, que asegura, no se enamoren mucho, ese jugador va a terminar jugando en una liga importante y en un equipo mucho más importante. Se los están advirtiendo desde España, el que se los vendió, Almería. Esa declaración la leí esta mañana. Me alegra mucho y ojalá llegue así al Mundial. Si los jugadores llegan bien al Mundial, podemos hacer un gran Mundial. Dependemos de cómo lleguen los jugadores. Eso está absolutamente claro. Además, el Mundial se va armando. Si ustedes piensan, recuerdan, analizan, se transportan, pasa lo mismo que en los cuadrangulares aquí. Y es que el que viene velocidad de crucero llega en los cuadrangulares y no necesariamente termina siendo campeón. Casi nunca termina siendo campeón. Entonces, en el Mundial pasa lo mismo. Vienen de unas eliminatorias, y el favorito el favorito aquel, el favorito. Y de un momento a otro salen otros equipos. Porque se armaron dentro del Mundial. Los que se arman dentro del Mundial, si los jugadores están en muy buena forma y se alinean los planetas, las cosas salen. Bien, hay partidos para analizar y cosas que decir en el campeonato colombiano. Cali-Medellín. 48 minutos se jugaron de 106, un desperdicio. Un arbitraje deplorable del señor Ortiz. Sin ningún tipo de autoridad, pusilánime, se igualó con los jugadores, con todos habló, se dejó prepotear, no respetó el protocolo de hablar con los capitanes y fue factor fundamental para que en el primer tiempo no se jugara nada. Primer tiempo no se jugó nada y la culpa la tiene él. Las paralizaciones más importantes. En la roja de los 7 minutos de González, 5 minutos 8 segundos. En el codazo que dicen de Aguilar, que para mí no fue, 2.50. En la falta sobre Avilés que debieron haber echado al jugador del Medellín, 2.25. Y en el lanzamiento desde el punto penal, entre la infracción y el cobro, 6 minutos 44. No se jugó nunca y este señor lo permitió. Ya en cuanto a lo futbolístico, Deportivo Cali encontró en sus contrataciones ya algún atisbo de refuerzo. Galese hizo una tapada que me hizo acordar de una que había logrado con la selección peruana en el campo de Boca, Argentina 0, Perú 0 en la era Gareca. La hizo igualita. Allá al rincón, allá arriba. Llega muy bien. No sé, a mí me parece que está comprometido en el gol del Medellín, creería yo. ¿No? Es una sensación que tengo. Aunque la jugada fue extraordinaria del Pelao, que logró una gran definición. Reynoso, en el primer tiempo, fue vital. Vital. Fue el que le dio fútbol al poco fútbol que se pudo jugar en esa primera parte. Y Titi, al que le dicen Titi, yo no sé el Junior cómo se deshizo de ese jugador. Y yo no sé cómo otros no tallaron rápido para tenerlo. El Deportivo Cali logró una gran contratación con él.
Una gran contratación con él. El Deportivo Cali trabaja ofensivamente, como casi todos los equipos de Gamero, por fuera, desde los laterales. El mapa de calor de Correa y de Biafara muestra su influencia en la apertura del campo, porque el Cali solamente tiene en Martínez un hombre que puede jugar por fuera. Entonces, el Cali se apoya en la salida de los laterales para poder generar situaciones de profundidad y amplitud. El mapa de calor de ellos lo ratifica plenamente. Correa por un lado, Biafara por el otro. Además, partícipes de acciones de gol. Lo de Bebelo Reynoso en el primer tiempo seguramente se fue por la amarilla, aunque también uno puede pensar que no tiene todavía fondo físico. Pero fue una tendencia a jugar por la derecha. No tienen extremos, por eso lo de los laterales. Y algún centrocampista cae por ahí. Reynoso caía por ahí en el primer tiempo. Y se ve en el mapa de calor que su presencia era también influyente sobre esa zona del campo. No participó en otros lugares. Más bien, Avilés Hurtado cumplió con la función de extremo y un poquito por el medio. Él alternaba con Reynoso y cuando se fue Reynoso fue el encargado de llenar la banda. No tienen extremos. Los laterales son los que generan la profundidad en el Deportivo Cali. Y un jugador que sí definitivamente uno tiene que destacar siempre es al polaco en el Medellín. Fue el jugador que más lo intentó en medio de la soledad. El Medellín en el primer tiempo fue un equipo de bloque bajo que esperó, que intentó controlar. No lo alteró la expulsión porque sacaron un hombre de frente de ataque y el polaco se tuvo que encargar de todo. Y uno mira el mapa de calor de él y encuentra que sus desplazamientos son de atrás hacia adelante, por los costados, por el medio, por todas partes del campo está. Es un jugador de esos que llaman punta descolgado. Y evidentemente eso fue lo que hizo durante el partido. El Medellín necesita urgentemente resultados. El Medellín está lleno de altibajos. En el segundo tiempo mejoró. Y fue cuando le dio espacio al Deportivo Cali para que jugara el contraataque, porque el Cali es mejor jugando al contraataque que elaborando. 2 goles se dieron precisamente después de transiciones y contras. El Medellín necesita urgentemente resultados porque si no, van a tener que revisar la situación de su director técnico. No creo que vaya a haber mucha paciencia. En el Campín, ayer, una cancha deplorable, desastrosa, muy mal manejada, pésimamente administrada. Cuando uno alquila tanto el estadio para cosas distintas al fútbol, tiene que entender que debe haber una compensación. Y la compensación no está existiendo. Seguramente los conciertos son muy buenos, excelentes, dan mucho dinero, pero se está afectando el fútbol. Ahí es muy difícil jugar. Y peor aún si uno juega como Millonarios. Vea, la gente está convencida que Millonarios se reforzó muy bien y que Millonarios está lleno de buenos jugadores. No, Millonarios tiene mucho jugador de medio pelo. Y se ha gastado la plata en bisuterías. Yo creo que Millonarios necesita, primero, destetarse del Gato Pérez. El Gato Pérez se fue. Sí, es cierto. Pero parece ser que sigue hablándole al oído por todas partes a los máximos accionistas del club. Y la verdad es que en gran parte él es el responsable de todo lo que ha pasado en la institución en el último tiempo. Sobre todo en la contratación de jugadores. En eso ha sido realmente un auténtico y verdadero fracaso. Si Millonarios le va a dar autonomía a su nuevo director deportivo, que sea él el que determine si el técnico se queda y quién reemplaza al técnico. Es así de simple. Hoy por hoy, Torres no tiene ningún tipo de defensa. Ningún tipo de defensa. Su equipo juega a nada. Ese Millonario juega a nada. Es un equipo pobre. Como se han gastado la plata en bisuterías y se han gastado la plata en contrataciones innecesarias, valdría la pena aprovechar el último remate y que el director deportivo le meta mano a eso. Necesitan un lateral izquierdo, necesitan un central o un par de centrales, necesitan todavía un centrocampista, necesitan extremos porque los que tienen, salvo Angulo, son de regular calidad. Solamente, la verdad, se salva Contreras, que creo que se llama ese muchacho argentino. Lucha, corre, va, viene, me parece que tiene buena técnica,
bien rodeado le puede ir mucho mejor. Pero en general es un equipo bastante pobre. Lo de Vanguero es terrible, lo de Arias es pobrísimo, lo del otro central ni hablar, prueban con uno, prueban con el otro, ninguno les sale, les ganan por arriba, en fin. Ayer el que pintó cara fue Teo, ¿no? Teo y Novoa fueron las figuras del partido. Mire, Junior vino e hizo lo siguiente, plantó un equipo en la mitad del campo, jugando en altura. Hacía 9 años no le ganaba a Millonarios. Utilizó a sus zagueros en la mitad de su campo. En el posicionamiento promedio se mantuvo con el 4-2 casi siempre fijo. Y nucleó a 5 jugadores con un hombre de punta por esa zona que era Teófilo Gutiérrez. Y utilizó por izquierda un lateral que era el profundo y por derecha 2 jugadores que le salían a atacar. Canchimbo y el lateral de esa zona. El resto jugaban por donde a Millonarios más le duele, la mitad del campo. Y Teófilo, con 3 cositas que hizo, fue el amo y señor del partido. La jugada del gol, que es como aparece como un fantasma, ¿no? El momento de un contraataque cuando hace la pausa, no termina, hace la pausa y aguanta esperando a que le llegue el auxilio, la línea de pase y el cobro del tiro de esquina. Esos jugadores son realmente influyentes. Son realmente influyentes. Eso no se puede negar. Hizo un partidazo. Y uno ve el mapa de calor de Teo y lo encuentra por todas partes. Lo encuentra por la izquierda, por el medio, por la derecha, por atrás. Siempre hay una manchita que identifica el lugar por el que se mueve. Y a través de la experiencia de Teo los fueron manejando. Millonarios, un equipo partido que dependió de Novoa. Paradas de Novoa 6, minuto 20, 59, 71, 78, 79 y 82. Bueno, yo creo que se le están acabando los tiempos al profe Torres. No creo que sea, mucha gente podría estar esperando hoy que lo sacaran. No creo que sea el día, porque si no, entonces les pasaría lo que les pasó a los del Real Madrid sacando el técnico un lunes cuando tenían partido el martes o miércoles. No, este no es el momento. Pero en definitiva, Hernán no tiene defensa. La única defensa es que apenas le está llegando el equipo, pero uno no ve mejoría por ninguna parte. Hay una posibilidad que me cuentan que se está manejando y a mí me parece muy buena, que es la de Gustavo Álvarez. Gustavo Álvarez es un técnico argentino que tuvo un exitoso paso por el fútbol chileno con Universidad de Chile. Ganó todo y él mismo dijo, me voy. Eso sí, rompió el contrato y nadie se explica en Chile por qué lo rompió. Se les fue, está sin equipo, está en Argentina y parece ser que ese es el candidato más importante. Sea Álvarez o sea Holland, cualquiera de los dos o algún otro que puedan conseguir, tiene que ser un hombre con experiencia internacional, que ha jugado copas, como lo ha hecho Independiente Santa Fe, traer a alguien que conozca el mapa internacional y que le reconstruya el equipo. Este Gustavo Álvarez reconstruyó la Universidad de Chile. No estoy diciendo que lo voten a Torres, estoy diciendo que en caso de que lo de Torres no pueda ser manejado, creería yo que va a ser muy difícil administrar la situación de acá en adelante. Porque es que desde que llegó lo están echando y los hinchas desde hace rato lo marcaron, lo crucificaron, entonces es muy difícil que se pueda trabajar y aparte los resultados no se dan y súmele que el equipo juega nada, así tenga una nómina de pipiripao. Igualito, da exactamente lo mismo, que no se gestionó bien y que no se armó bien. Y la culpa la tiene también el técnico que hace parte de esa gestión y ese armado. Como hay nuevo director deportivo y ya esa herencia del Gato Pérez tendría que desaparecer de Millonarios, es un nuevo director deportivo que tenga autonomía para traer un técnico. Entiendo que él piensa en Álvarez y por lo que uno sabe de él, esa sería una muy buena opción. Hay cosas que no tienen reversa y parecería que Millonarios el destino está marcado. Eso sí, que sea un destino para bien y no para mal. Mañana hablaré de Santa Fe, pues Santa Fe tiene muchas cosas buenas, aunque algunas por corregir. Pregunta, ¿en dónde estaba Mosquera a la hora del centro en los últimos 10 segundos del partido? Eso, por ejemplo, hace parte de la agenda que tengo pendiente. Bueno, Despierta Win es lo que sigue. Me imagino.